Y vamos a estar tratando otra parte de las lecciones. ah, y es una tercera parte, si no mal recuerdo, dentro de todas las lecciones. Y déjenme... Sí, es la parte 3. Ya estuvimos viendo a las dos anteriores partes. Y básicamente en esta parte 3 nos va a tocar hablar de la disposición de Dios hacia el pecador. Y básicamente es la acción de Dios hacia el pecador. Y en este primer punto nos va a tocar ver la angustia. Y básicamente la definición de angustia significa aflicción, congoja o ansiedad. Este, y es básicamente lo que podemos ver, lo que el significado, y más que nada, pues aflicción y congoja son los que se apegan más a este punto. De hecho, si lo queremos poner de forma, desde el punto de vista bíblico, sería que desde el punto de vista teológico, la angustia es el resultado del alejamiento de Dios del alma humana. Léanse los salmos de David. Cuando se sentía lejos de Dios, el poeta se declara angustiado. Y dice David: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, él oyó mi voz. Entonces vemos que la angustia, pues básicamente, como dice aquí, es una aflicción en el interior. Entonces, entendiendo esto, la lección entra a este tema y les preguntaría a ustedes: ¿Dios siente angustia? ¿Dios se aflige? Ok. Bueno, usted anda leyendo, usted se me anda adelantando, usted, hermano. Sí, se leyó la lección. Entonces, como bien dijeron, o sea, el Señor en la Escritura nos da a entender que Él se angustia, Él siente gozo, felicidad, entonces Él no lo hace ver. Muchas de las veces nos lo hace ver de una forma antropomórfica. ¿Y qué significa? Que nos dice que siente aflicción en su corazón. Pero todos sabemos que Dios no tiene corazón, es espíritu. Dice que sostiene la tierra con sus manos. Dios no tiene manos, pero nos lo hace ver para que nosotros entendamos de una manera comprensible para nosotros, por así decir. Entonces, tenemos esto, que el Señor siente angustia, y vemos que la disposición de Dios hacia el pecador. Y en la primera parte de nuestra página tenemos esto mismo ahí en la página 89, y vemos que las Escrituras enseñan que Dios es juez santo y justo de su creación. Y lo hemos estado viendo y lo vimos en el libro anterior, y veíamos que pues Dios es un juez justo, es un juez santo, y en toda la manera de su creación. O sea, y lo vemos porque el Señor detesta el pecado, aborrece el pecado. Y lo vemos en Eclesiastés 7:9, donde nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vemos que este cambio en el hombre se debe inevitablemente resultar en un cambio de la disposición de Dios hacia el hombre. El hombre fue creado recto, y ya lo estuvimos viendo al inicio de nuestras lecciones. Veíamos que Dios creó al hombre en un estado en el cual pues ellos no tenían pecado. Estaban en un estado de inocencia en el cual ellos verdaderamente podían escoger hacer el bien o hacer el mal. Veíamos que Adán
fue nuestro mejor representante y como nuestro mejor representante, pues vemos que decidió desobedecer al Señor como todos lo hemos hecho. Si Adán en aquel estado en el que se encontraba decidió desobedecer al Señor, todos nosotros no hubiéramos hecho un mejor trabajo que él. Vemos que era una fuente de gran satisfacción para Dios, de que nos habla de la creación, y vemos que esta satisfacción se ve en la declaración de haber creado al hombre bueno. Y aquí en la lección nos dice que en Génesis 1:3 no nos dice que fue bueno, sino que nos dice que fue bueno en gran manera. El pináculo de su creación fue Adán y Eva, fue la humanidad. No fueron las aves, no fueron las plantas. Solamente cuando dice que creó a Adán, dice que fue bueno en gran manera. Y en las muchas bendiciones que Dios confió al hombre, con el advenimiento del pecado, la disposición de Dios cambió. El gozo se convirtió en angustia, el favor en ira, y la satisfacción en aborrecimiento, y la paz en enemistad. Entonces, vemos que ese cambio de disposición del Señor no solamente no es que no solamente, se debió al pecado, a la desobediencia, a la transgresión de la creación del Señor hacia Él. R.C. Sproul decía que hemos cometido traición cósmica. Y muchas de las veces, recordando lo que nuestro hermano Fabián nos hablaba sobre los puntos del pecado, de la pecaminosidad del pecado, él nos hablaba de la también a mí se me trabó la lengua, ¿no? De la universalidad del pecado. Y hablábamos que el pecado es universal. No hay ser en el universo que no sea pecador. Si es que hubiera vida en otros lugares. Porque si hubiera alguien justo, aunque fuera allá, el Señor lo hubiera escogido para morir por nosotros. Veíamos también que el pecado es no dar en el blanco. Y decía el manual que el pecado, pues básicamente el significado es eso: fallar el tiro al blanco, perder el camino o extraviarse. Pero lamentablemente cuando nosotros pecamos no es que fallemos al blanco, sino que intencionalmente nosotros, o sea, si allá está ahí yo tengo que, o sea, hacemos esto. O sea, ni siquiera intentamos darle al blanco, sino que intencionalmente hacemos no queremos darle al blanco. Entonces, vemos que dentro de nosotros está también eso. Pero también el hermano nos hablaba de la pecaminosidad del pecado y básicamente el hermano me robó mis apuntes, hasta parece que me está ahí espiando y yo le puse eso mismo, o sea, no comprendemos la magnitud, lo horrible que es el pecado. Y básicamente no vemos cuán horrible es el pecado porque estamos acostumbrados a él. Porque hemos convivido con el pecado y nos hemos amoldado a ese estilo de vida. Y hablando con uno de los hermanos sobre una predicación que estaba escuchando no sobre este tema, pero el predicador decía que ya ahora todo es contenido con relaciones sexuales, con groserías. Y él decía, no, que alguien, miembro de la iglesia, le decía, pero no, es que yo soy fuerte, dice, yo puedo tolerar ver esas imágenes. Y le decía, ¿cómo es que puedes tolerar eso? O sea, ¿qué cosas más fuertes tú estás acostumbrado para que puedas tolerar una imagen o una escena
de ese tipo. O sea, no le llamó la atención que le dijera, sino que, o sea, qué otras cosas él ha tolerado para sentirse de cierta manera confortable viendo esas imágenes. Y decía en broma, dice, yo no sé ustedes los de Miami cómo le hacen para vivir aquí. Dijo, yo tengo que ir así como los de esos de los caballos así, dijo, mirando para abajo como los puercos. Porque es increíble a lo que ya están acostumbrados. Dice, ustedes ya están acostumbrados a ver eso porque aquí viven. Y de la misma forma nosotros estamos acostumbrados al pecado porque convivimos con el pecado todo el tiempo. Y muchas de las veces estamos conformados ahí, no queremos salir de ahí. Por eso muchas de las veces no entendemos lo horrible que es el pecado. Cuán detestable es el pecado para el Señor. Entonces, veíamos que un punto es que el pecado básicamente es una abominación y ignoramos esa magnitud del pecado, y el pecado básicamente es tan grave que el Señor envió a su Hijo a morir. Así de grave es el pecado, que tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz para redimirnos del pecado. Pero no, como vuelvo, no entendemos la magnitud. A veces se nos hace fácil, es una mentirilla blanca. Pero es mentir. Y tal vez no se nos hace tan grave mentir. Y a lo mejor yo soy mentiroso, pero se me hace más grave aquel que cometió adulterio. Pero es pecado, ambos son pecados. Veíamos también que el pecado, o el hermano nos explicaba el pecado, básicamente es fracasar en dar la gloria a Dios. Y nos decía que fuimos creados para su gloria. Y básicamente el Señor nos creó para eso, para su gloria. Efesios 6, y se me olvidó apuntar los versículos, pero igual Efesios nos habla de que fuimos creados para su gloria. El Señor creó las plantas y hacen su función. Dan fruto, entregan oxígeno, convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Hizo los peces y ahí andan los peces haciendo su función. Hizo los insectos y hacen su función de atrapar y comer estos insectos. Y si no fuera por, digamos, las arañas y todas estas cuestiones, o sea, los insectos ya nos hubieran invadido. O sea, ellos hacen su función para lo que fueron creados. Y nosotros nos creó para su gloria, y sin embargo no hacemos esa función para la cual fuimos creados. ¿O quién de ustedes desde el principio le daba la gloria a Dios, o los actos que hacían eran para, no, yo hago esto para glorificar al Señor? Y aún en Cristo muchas de las veces, en vez de hacer las cosas que hacemos, cualquiera de las que seas, porque dice ya sea que comáis o bebés, hasta que, como nos decía nuestro hermano, en aquellas cosas tan sencillas como es comer y beber, no glorificamos al Señor. Y muchas de las veces ni gracias le damos por los alimentos. Entonces, podemos ver en qué condición tan grave nos encontramos. No quiero hacer uso de unas palabras que no, pero, o sea, es triste, y muchas de las veces nos consideramos buenos, nos consideramos buenos cristianos, pero cuando nos toca examinarnos a través de la Escritura, o sea, la Escritura nos dice, hey, andas muy alzado, estás delirando básicamente, porque nos topamos con esa gran verdad en la condición que nos encontramos. Y uno de los puntos también que veíamos aquí es básicamente el pecado siempre es contra Dios. Y lo veíamos en el Salmo que dice, contra ti he pecado.
Y claro, pecó con, o sea, primeramente, o sea, cometió adulterio. Y no solamente conforme con eso, o sea, decidió matar a su esposo. Y no solamente decidió, planeó matarlo, sino que le entregó la carta de muerte en las manos de él. Su declaración de muerte básicamente fue y se la llevó a aquella persona que estaba encargada de las filas en la batalla. Entonces, y aún así David entendió que primeramente pecó contra el Señor. Entonces, de hecho, en la exposición de ayer Núñez habló sobre eso mismo. Y él decía, o sea, yo tuve un desacuerdo, le hablé de una forma incorrecta a mi esposa y me tocaba predicar. Dice, entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, he pecado contra ti. Y después fui y le pedí disculpas a mi esposa. Entonces tenemos que entender que cuando cometemos pecado, la primera persona a la que agraviamos es a Dios. Y después necesitamos corregir ese agravio con la persona con la que hemos pecado. Entonces necesitamos entender qué tan grave es el pecado para el Señor. Necesitamos entender qué tan grave es el pecado para nosotros y para los demás. Entonces, entendiendo esto sobre la pecaminosidad del pecado, vemos que también en nuestro libro, en la misma página de la 89, vemos que al pasar el tiempo Dios continúa siendo misericordioso y piadoso. A pesar de que nosotros nos encontramos en ese estado de pecaminosidad, el Señor es misericordioso y es piadoso con cada uno de nosotros. A pesar de todo lo que dije, ¿ustedes creen que merecemos las bendiciones del Señor? ¿O quién de ustedes se siente tan misericordioso como para ir a la cárcel y entregarle muchas cosas a los presos que están allá adentro? Ni siquiera tenemos el corazón para ir a predicarles a aquellas personas que están allá. Entonces, vemos que el Señor nos colma de bendiciones a pesar de que somos desobedientes contra su palabra y no solo eso, sino que pecamos contra Él. Él hace salir, y como dice aquí, Él hace salir el sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. A pesar de que la humanidad está en rebeldía contra Él, el Señor hace salir el sol, hace llover, nos alimenta, nos deja respirar, nos deja tener experiencias agradables. Entonces vemos que también en la plenitud del tiempo Él envió a su Hijo para morir por nosotros del mundo, para traer reconciliación y paz a todos los que crean o los que creen. Y finalmente las Escrituras testifican que Dios extiende sus manos todo el día para ofrecer salvación a un pueblo rebelde. Entonces, vemos que de hecho, y como hablábamos en esta porción que está ahí en rojo, que dice que Él envió a su Hijo a morir, pues básicamente es lo que hablábamos de qué tan horroroso, qué tan grave es el pecado que tuvo que enviar a su Hijo. Y de hecho, Salmos 7, del 11 al 13, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios es un juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado contra el Señor. Pero sin embargo,
el Señor demuestra su amor también haciendo salir el sol todos los días. Aunque todo esto es completamente cierto, no debemos negar o ignorar la enseñanza de la Escritura contra la disposición de Dios hacia el impío. En esta parte, y es esa parte de este salmo que leí, que el Señor está airado contra el impío todos los días. En esta parte de nuestro estudio consideraremos este aspecto del carácter y las obras de Dios. Entonces, vamos a ver entonces el tema que es pues, básicamente angustia. Y es lo que preguntaba, ¿puede Dios todo suficiente y todopoderoso sufrir o experimentar angustia? Ya ustedes les respondieron y nos dijeron, sí, Dios siente angustia. Y aunque debemos afirmar que el Dios de las Escrituras es autodeterminado, y nos dice aquí que es la disposición y sus acciones no son gobernadas por la disposición y las acciones de otros. O en este caso también podríamos decir que el Señor no es como nosotros, que cuando está airado, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos vengarnos, queremos desquitarnos, queremos hacer algo contra aquella persona. Dios no es gobernado por sus sentimientos. Él es inmutable en sus perfecciones, Él no cambia. Y debemos igualmente sostener la verdad de que Él no es apático o insensible ante la respuesta de sus criaturas hacia Él. No es un Dios que nos dio vida y bueno, ahí los voy a dejar, ahí que le hagan como puedan y ahí que se resuelvan ellos. Yo después vengo a revisar a ver cómo van. No, tenemos un Dios que es personal. Un Dios que interactúa con sus criaturas. Un Dios, como dice aquí, que se angustia al ver el pecado de sus criaturas. Al ver en la condición que se encuentran. Entonces vemos que Dios verdaderamente siente, ama, odia, se angustia y es capaz de tener relaciones personales. Cuando las Escrituras hablan de la angustia de Dios, siempre es en el contexto del pecado del hombre. Y más adelante lo vamos a ver. Dios siente angustia por el pecado y la rebelión de sus criaturas. A pesar, es el resultado de la ofensa del pecado hacia su santa persona y de la destrucción, miseria y pérdida que trae sobre su creación. Entonces es lo mismo que comenté anteriormente, o sea, básicamente es el resultado del pecado que cometemos contra Él. Y el punto con el cual abre la lección es con Génesis 6:6. Y es el primer vistazo que vemos aquí, que nos dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tenemos otra traducción y en la otra traducción nos dice una forma más entendible a lo que estamos nosotros estudiando con este tema de la angustia, y nos dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. La Biblia textual nos dice, Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Entonces básicamente vemos aquí ese cambio de se arrepintió a el Señor le pesó. Al Señor le pesó. ¿Y qué nos indica? Pues Dios indica que el pecado humano desenfrenado se ha convertido en su fuente de angustia. El pecado de la humanidad fue la fuente de angustia del Señor. La respuesta de dolor de Dios por la creación de la humanidad no es un remordimiento en el sentido de pena por una creación equivocada. El Señor no dijo, ay, me equivoqué con estos, ya la regué. No. Nuestro versículo muestra que el dolor de Dios tiene su origen en la perversión del pecado humano. La creación del hombre no es un error, es lo que el hombre
ha hecho de sí mismo. Y vemos que Dios indica que el pecado humano desenfrenado se ha convertido, como vemos aquí, en su fuente de angustia. Lo que angustió al Señor fue ver cuánta era la maldad que había en ese momento, o sea, el pecado desbordado que había. Y no me puedo imaginar qué tan grave fue la situación para que el Señor haya tenido que erradicar a la humanidad. O sea, qué tan crítico estaba el asunto para que el Señor haya decidido borrar de la faz de la tierra a aquellas personas y solamente dejar a Noé y a su familia. Ahorita decimos que estamos mal y sí, básicamente la sociedad se ha denigrado, se ha aumentado su denigración exponencialmente, pero, o sea, si ahorita vemos que estamos en un mal tiempo, por así decir, o sea, ¿cómo habrá estado aquel tiempo? Y un atisbo de aquello fue Sodoma y Gomorra, que dice que también estaban bien corrompidos al punto de que cuando llegaron los ángeles con Lot, aquellas personas querían abusar de ellos. Sácalos porque queremos tener relaciones con ellos. O sea, ¿hasta qué punto había maldad? Que el Señor en ese tiempo también tuvo que erradicar a ese pueblo. Y no estamos tan lejos, o sea, vamos para allá, pero no hemos llegado a ese punto. Pero, ¿qué pasa con esas marchas del orgullo que había? ¿Cómo salían estas personas a la calle? ¿Y orgullosas de qué? O sea, de verse de una manera grotesca. Que el Señor tenga piedad de nosotros. Bueno, algo que quieran comentar en este punto de Génesis 6:6. Bueno, continuamos. Punto número 2, y nos dice, ahora consideraremos otros 3 pasajes muy importantes en el Antiguo Testamento que se refieren a Dios doliéndole por nuestros pecados o por los pecados del hombre. Y vamos a ver Salmo 78:40. Salmo 78:40 nos dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Otra versión nos dice, a la versión latinoamericana nos dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Entonces vemos que aquí la traducción ya nos dice que y le entristecieron en las soledades. La versión textual nos dice cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo contristaron en el yermo. Y básicamente aquí este yermo significa que es un desierto deshabitado que es inútil para el cultivo. O sea, básicamente lo enojaron en el desierto. Cuando andaban ahí vagando, aquellas personas pues contristaron al Señor, lo entristecieron. ¿Y básicamente por qué? Porque ellos querían regresar a Egipto. O sea, el Señor los había bendecido, el Señor les había prometido que los iba a llevar a una tierra y los sacó de la esclavitud y aquellos, no, pues es que estábamos mejor allá. Es que, o sea, el Señor los alimentaba directamente. Ellos no tenían que esforzarse de nada. El Señor los bendecía a tal punto que ellos no se cansaban. Su calzado no se desgastaba. El Señor les ponía una nube ahí para que les cubriera del sol. En la noche les ponía iba ahí una llama y el Señor iba con ellos. Y aún así ellos renegaban. Es como cuando su hijo hace alguna cosa de la cual ustedes estaban orgullosos y al último, no, pues es que no.
Y como padres, ¿cómo se sienten? Da pesar. Entonces, vemos esto mismo aquí. Ok, entonces vemos que lo contristaron porque los consideraba sus hijos. Y vemos que en Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo primogénito. Éxodo 4:22. Y la conducta indebida e irrespetuosa de los hijos provocaron más dolor que ira en los padres. Les afecta profundamente y le producen sufrimiento. Básicamente, como vemos aquí, lo entristecieron porque lo obligaron a afligirlos. Y de hecho, el Señor tuvo que reprenderlos más adelante. Entonces vemos que Dios se revela no como alguien que permanece impasible en la respuesta humana, sino como alguien que le duele el pecado. El Señor le duele el pecado, Él aborrece el pecado, pero más que nada, Él se angustia porque pues básicamente ¿quiénes son los que se dañan? O sea, nosotros mismos, o sea, es que quiero hacer una aplicación, pero mejor me reservo porque a lo mejor no es muy buena que digamos. Entonces, Isaías 63:10. ¿Qué nos dice Isaías 63:10? Pues básicamente el texto nos dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. La versión latinoamericana nos dice, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces, aquí vemos también que es un poquito más entendible para nosotros, es un poquito pegado a lo que estamos viendo sobre la angustia, esta versión, y vemos que, pues básicamente, aquellos que rechazaron sus caminos se convierten en sus enemigos. Y la Escritura, ¿cómo nos dice que estábamos nosotros delante de Dios? ¿Qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? Éramos sus enemigos. Éramos enemigos por naturaleza del Señor. Y todavía aún en veces, hermano, cuando no hacemos lo que Él quiere que hagamos, su voluntad, pues somos rebeldes. Y aunque le conozcamos a Él. Gracias al Señor, ahora Él nos ha hecho parte de su familia. Una vez que nosotros confiamos en el Señor nos adopta. Entonces, esa disposición de Él cambia. A pesar de que nosotros seguimos fallándole, a pesar de que nosotros seguimos contristando el Espíritu, como más adelante vamos a ver, el Señor nos sigue considerando como hijos. Y eso es lo hermoso del Evangelio, eso es lo hermoso, que a pesar de que fallamos, de que somos personas aún con esta naturaleza pecadora, el Señor todavía aún nos sigue considerando como hijos. Y aunque nuestros hijos nos fallen, y aunque hagan las cosas que queremos que hagan, pero no hacen, aún siguen siendo nuestros hijos. Lo mismo pasó con la parábola del hijo pródigo. A pesar de que el hijo le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada aquí, tú dame lo que, para mí ya estás muerto, dame mi herencia que yo me merezco y ahí nos vemos. Y a pesar de lo que, de lo que hizo, dejó de ser hijo del padre o de aquel. Yo creo que esa es una de las cosas que Timothy Keller recupera en el libro del Dios pródigo, cuando vemos a Dios siendo Él el que se acerca. Cuando vemos al Dios del Antiguo Testamento, parece ser, muchas personas lo creen, que es uno diferente al del Nuevo Testamento. Y creen que ese Dios no es misericordioso porque acababa con pueblos, mandaba matar
niños, mujeres y de todo, y dicen, no, es que ese Dios era terrible. Pero una y otra vez, por ejemplo, el Salmo 78, cuando llega el versículo 40, o sea, hicieron esto, hicieron lo otro, o sea, fueron bien rebeldes una y otra vez, y luego el Señor los perdonaba y les mandaba profetas y ellos se arrepentían, y era un ciclo de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y el Señor aún así les daba de comer, era misericordioso, o sea, era un Dios que se agacha, o sea, es un Dios que le duele, es su creación, como decías tú ahorita, o sea, somos el pináculo. Cuando pensaba en eso decía yo, a veces me esfuerzo en hacer una comida así súper deliciosa, y según yo, ¿verdad? y es mi creación, o sea, la comida. Y yo no me imagino si pasara algo y tuviera que tirarla así, desecharla, porque algún ingrediente estaba podrido y se echó a perder esa comida. O sea, qué tristeza en mi corazón haberle puesto tanto esfuerzo y que la comida se echara a perder. O sea, yo sé que no se compara con lo que Dios siente, pero es bien importante que sepamos, o sea, que somos creación del Señor y que ver todo este pecado en el mundo es algo que a Él le angustia. O sea, una y otra vez dice, por ejemplo, ahí en el Salmo, en Isaías 63:10, afligieron su espíritu. O sea, es increíble que nosotros, mientras pecamos, o sea, no es como que, no, yo peco y a Dios no le importa. No, es que le importa. O sea, le importa porque tú fuiste creado para glorificarlo y no lo estás haciendo. Es como si agarras una licuadora y en lugar de usarla para licuar, te pones a usarla para tomar limonada. O sea, no, la licuadora no es para eso, o sea, fue creada por un propósito. Y cuando nosotros hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos dice, estamos viendo esa licuadora que usamos para tomar café, cuando no es para eso, estamos apuntando a otro lado. Pero el Señor, qué increíble que nos muestra la lección, o sea, que se angustia. Es increíble pensar en eso. Y lo más interesante en ese punto que dijo, o sea, al Señor le importa tanto esa condición en la que nos encontramos nuevamente, que envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Porque le dolía o le duele esa condición en la que nosotros nos encontrábamos. Entonces, siguiendo con el tema, y ahí vienen unas notas, pero así estamos bien ahorita con lo que estamos viendo. Entonces, vemos que también en el otro versículo, de hecho es el de adelante, y se me hace que no lo quiero, ¿cómo se dice? Adelantarme con el versículo de enseguida. Sí, pues vamos a entrar al número 6. Nos dice en Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Ezequiel 6:9 nos dice: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones y en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Entonces, básicamente, pues puse aquí, lo que más afligió a Dios fue que sus corazones fornicarios se apartaron de Él, y sus ojos fornicaron con sus ídolos. Al Señor, de cierta forma, le afligió que ellos, como lo que hemos hablado, el Señor les dio todo, los bendijo todo, les dio de todo, y estos camaradas van y adoran a otras cosas que ni siquiera, o sea, ni vida tienen para molarla, por así decir. Y lo peor de todo es que son creaciones de ellos mismos. O sea, ¿hasta qué punto de mal estamos en la cabeza? O sea, ellos experimentaron todo, el Señor se comunicaba con ellos directamente, tenían todo esto, y sin embargo, ellos van, y lo mismo pasó con este becerro que hicieron. El Señor les hablaba directamente.
ahí están, yo estoy aquí, yo los cuido, yo estoy aquí. Se va Moisés y no tarda mucho tiempo y nada, aquel ya quién sabe qué pasó. Vamos a hacernos dioses a nuestra imagen. Y ahí van, se hacen un toro de oro y vamos a adorarlo. Y cuando tenían al mismo Señor cuidándolos, hablándoles directamente, y van y se hacen algo que ellos mismos fabricaron. O sea, ¿qué tenemos en la mente, o sea, en serio, para estar hasta ese punto? Adoramos una estatua que nosotros elaboramos y, ay, mira, este es mi Dios, pero yo lo hice. O sea, ¿hasta qué punto de corrompidos estamos en nuestros corazones para rechazar al Señor? O sea, para que piensen y mediten en eso. Pues es que antes, hermano, acuérdese, los que venimos de allá, pues no había entendimiento, ¿verdad? No había conocimiento, ¿verdad? Pero pues ya teniendo entendimiento y conocimiento a través de la palabra, bueno, si se inclinan, bueno, ahí sí que, no sé la palabra que acaba de decir, pero de antes, hermano, pues los que no conocían, ¿verdad? No entendían, pues no tenían el Espíritu Santo, ¿cómo van a saber, verdad? Entonces, no saben cómo, pero ya de aquí en adelante, ok, es diferente. Sí, antes de que se me vaya la idea, porque casi estoy seguro de que si la dejo pasar se me olvida. Ya más o menos me cliqueó algo ahí. Ya se prendió el foquito. Nosotros queremos ser los dueños, como dicen ahí, y es que yo forjo mi destino, es que yo hago esto. Queremos ser autosuficientes y por eso dejamos al Señor. Hay personas que tienen tanta inteligencia, o sea, tienen científicos y toda esta cuestión, y queremos borrar de la existencia o borrar al Señor, dejarlo a un lado, que nos inventamos otras cosas. Porque la misma, como dice la Escritura, la misma creación da testimonio del Señor. Al ver nosotros la complejidad con lo que está hecho todo el universo, la tierra, lo tremendo que tuvo que haber pasado para que existiera. O sea, estamos en un universo con miles de estrellas, con miles de planetas, con miles de galaxias para empezar. O sea, eso ya les dice algo tan tremendo. Y este es el único planeta en el cual existe vida. De entre todos esos planetas, es el único que tiene vida. Está formado, está hecho, como les he comentado, a una distancia del Sol perfecta. Está inclinado a una inclinación perfecta. Rota a la velocidad que necesita rotar. La gravedad está hecha para que haya vida. O sea, todo está con un ajuste tan fino, tan preciso, que dice, no, es que explotó una cosa y el azar formó todo lo demás. Es como si yo agarro una bolsita de sopa de letras y la tiro y, ay, mira, se formó un cuento. O sea, y aún así nos aferramos a que no, es que en el mar había unos átomos ahí, se calentaron y cuando hacían las olas así, se calentaron a tal punto que formaron una célula ahí y esa mutó y se hizo una rana y después salió y nos inventamos un cuento que se necesita más fe para creer en eso que creer en que hay un ser que formó todo, un ente poderoso, divino, con inteligencia, que diseñó todo. Pero nos cegamos hasta el punto de que queremos negar a Dios, que no queremos someternos a Él, que queremos ser nosotros, que preferimos inventarnos ídolos, becerros. Que a veces digo, exhortamos, bueno, yo exhortaba a mis hijas que cuando decían, es que yo con mi vida hago lo que quiero. No, tu vida es de Dios, no es tuya. Acuérdate. Y sin querer, queriendo, como dijo el chavo, nosotros estamos, bueno, yo. A veces estoy igual haciendo enojar a Dios, haciendo lo que a Dios no le gusta, ¿me entiendes? Y cuando cae uno en eso,
es difícil. Como dijo Pablo, queriendo hacer lo bueno, salen haciendo lo malo. ¿Ah? Entonces, es difícil que decimos que ya conocemos, como decía mi hermana Porfiria, anterior había mucha ignorancia. Ahorita teniendo la Biblia en la mano, a veces yo no la cumplo como debo, ¿me entiendes? Se me olvidó por no haberla seguido el hilo. Lo que les digo, no voy a tener que también aquí tener mis notas porque fue lo mismo que pasó con el hijo pródigo. Tenía la bendición del padre, o sea, tenía todo con el padre y sin embargo, él mismo quiso ser dueño de, o sea, yo ya no quiero estar bajo la autoridad de él, no quiero estar, o sea, yo quiero ser. Y muchas veces es lo que notamos. Sí, entonces vemos que en esta porción de Ezequiel la palabra traducida para quebranto también puede traducirse como roto en pedazos, rasgado, violentamente, destrozado o apagado. La palabra devastado se utiliza también para transmitir lo que Dios sentía. Dios se sentía devastado al ver que sus hijos iban en pos de otros ídolos. Dígame, hermano. Me he estado aguantando un poquito porque a veces pienso más de lo que debo y no pienso mal. Pero me llama mucho la atención el hecho de que estos pasajes siempre hablan de la aflicción o de la angustia de Dios. Y tal vez cuando leemos los pasajes pensamos en que Dios se aflige porque nosotros lo estamos dejando a Él. Y Dios no nos necesita a nosotros. Dios sigue siendo Dios, estemos nosotros o no estemos nosotros. Si nosotros no le alabamos, Dios tiene quien le alabe. Le alaban los ángeles y le alaban con una adoración mucho más perfecta que la nuestra. ¿Verdad? O sea, Dios no se aflige porque Él esté perdiendo adeptos, perdiendo seguidores, sino que Dios se aflige porque sabe qué mal nos espera a nosotros para apartarnos de Él. Llego a esa conclusión al ver cómo Dios dice, miren, yo he hecho esto y voy a hacer esto otro para que ustedes se vuelvan a mí, para que ustedes salgan de ahí, para que ustedes no sean castigados. El último versículo de esta lección habla de que van a ser aplastados, y no se refiere a Dios, aunque la lección se lo aplica a Dios. El versículo está hablando de que Dios va a tratar así con ellos, y la idea es de que ellos se vuelvan, que ellos reflexionen acerca de su situación. Dios no se aflige porque no tenga seguidores. Dios se aflige porque sabe que nuestra condición caída, en enemistad contra Él, que siempre buscamos nuestra propia gloria y nuestra propia honra, nos encamina hacia la condenación. Así es. Gracias, hermano. Entonces, sí, y es lo que iba a comentar, o sea, el Señor que le hubiera costado volver otra vez a hacer otro diluvio, ya lo prometió, dijo que no iba a pasar, pero, o sea, nos puede erradicar y se acabó. Con la voz de su palabra desaparezcan y ya. O sea, tan simple como eso. Pero en vez de hacer eso, vuelvo a lo mismo, envió a su Hijo en rescate de todos nosotros. Dígame, hermano. Muchos, hermanos, que ya sea afuera de la iglesia, dentro de la iglesia, tienen esa costumbre de comprar billetes de la lotería y tienen el plan perfecto para ganar la lotería. Déjeme guardo mi de este de aquí, no me lo van a ver ahorita. Nunca ganan lotería y pierden dinero por la eternidad. En el que nosotros como cristianos estamos en la misma situación. Pensamos que tenemos el plan perfecto para ser los mejores cristianos, pero quedamos la mayoría de las veces cortos cuando ya nos damos a la realidad. Señor, cuando ya estamos en problemas por mi plan, mejor le hubiera ido por la escritura y no me hubiera pasado esto. Hubiera preguntado a Dios antes de haber hecho esta decisión, y después estamos lamentando de la decisión que hicimos. Gracias, hermano. Efesios 4:30 nos dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día
de la redención. Entonces tenemos aquí esta porción de texto y básicamente dice que nos quiere enseñar o que nos enseña a este texto. Entonces aquí básicamente lo dejé en blanco. Creo que sí había apuntado algo aquí, pero al parecer no. Ya andaba bien mal. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa este versículo? Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. ¿Qué nos transmite este versículo? ¿Qué nos enseña este versículo? Que muchas veces lo entristecemos por nuestras malas actitudes. Ujú. ¿Qué más? Que no hacemos lo que no hacemos lo que debemos de hacer. Somos desobedientes con su palabra. Les faltó almuerzo a todos, ¿no? Se me hace porque vienen muy apagados ahora. Porque si somos sellados por el Espíritu Santo, que tengamos cuidado a dónde vamos, cómo nos comportamos y lo que hablamos y lo que hacemos, ¿verdad? Porque ese sello, ¿verdad? No donde quiera. Bueno, vamos a ver. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Y vemos que en este caso el Espíritu Santo se entristece. Especialmente cuando los seguidores de Cristo, es que este es un comentario y quería hacerlo de este modo. Muchas de las veces, y lo que comentaron, bueno, de hecho quería que comentaran más, pero no sé qué les pasa ahora. Muchas de las veces cuando comentamos y estamos en lo correcto, entristecemos o contristamos al Espíritu cuando pues básicamente no estamos caminando como deberíamos de caminar. ¿A qué me refiero? Cuando no nos comportamos como cristianos. Cuando apagamos básicamente el Espíritu Santo se nos ha dicho que estamos más apegados al Facebook y al teléfono y a las series y al chisme y mira, ya oíste mira. En vez de estar creciendo en madurez, ejercitándonos en las disciplinas del cristiano como es el orar, leer la palabra, edificarnos mutuamente entre hermanos, no con chismerío, sino para edificarnos. Pero no nos damos cuenta a veces en este texto, como se nos marca en el contexto de estos versículos en el 29, que nos habla, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y el texto nos dice, y no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Hablando cosas corrompidas, hablando chismes contra los hermanos, hablando contra el pastor, hablando contra el prójimo. Ahí se los encargo, por favor, ahí se los encargo. Entonces vemos que en este caso el Espíritu Santo se entristece especialmente cuando los seguidores de Cristo se hablan mal los unos a otros, aunque también se aplicarían a otros pecados mencionados en el contexto. Esto demuestra la comunión entre el pueblo de Dios y el Espíritu de Dios, ya que el Espíritu se entristece cuando los creyentes se involucran en comportamientos pecaminosos, especialmente el uso de palabras destructivas los unos contra los otros. Y Lincoln señala, no el presidente, otra persona, no se trata de una ofensa dirigida directamente al Espíritu, sino más bien de que los creyentes, al cometer el tipo de pecados que se han mencionado en las frases anteriores, pecados que perturban la vida comunitaria, están perturbando y oponiéndose así a la obra del Espíritu
en la edificación de la iglesia. No solamente contristes al Espíritu Santo el estar hablando mal de una persona, sino que contristimos al Espíritu Santo porque estamos dañando la obra del Señor. Porque estoy rompiendo la comunión de la iglesia, la unión de la iglesia. En vez de integrar, de unir el cuerpo de Cristo, estoy separando, estoy haciendo una división del cuerpo de Cristo. Al hablar mal de mi hermano. O incluso de decir falso testimonio, porque muchas de las veces somos buenos para inventarle y para agregarle cositas ahí al asunto. Y es en la forma en que nosotros afligimos al Espíritu Santo, porque en vez de ser bendición, de edificación para los hermanos, somos de destrucción. Somos como esa manzana podrida que está ahí y empieza a pudrir las otras demás, y ya cuando menos lo piensa uno, ya el tarrito ese donde están todas las frutas ya están todas echadas a perder. Entonces, tengamos cuidado y hagámonos esa pregunta: ¿que lo que voy a decir o hacer agradará al Espíritu o lo va a entristecer? ¿Va a edificar ese comentario que va a decir o va a ser de destrucción? ¿Va a edificar a la iglesia, va a edificar a mi hermano o va a contristar al Espíritu? Entonces el versículo 30 nos recuerda que las relaciones de la iglesia local ocurren más de lo que parece. Aprendamos a cambiar por el Espíritu y a someternos a Él en nuestra conversación y actitudes, manteniendo un entusiasmo, la unidad del Espíritu. Una de las maneras en que debemos aprender a hacer esto es practicando los siguientes versículos que vienen más adelante. Pero eso ya se los dejo de tarea porque es hora, hermanos, de glorificar al Señor con adoración y con la palabra de su Escritura. Entonces, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y les agradezco por estar el día de hoy aquí. Gracias, hermanos.